¿Cómo están? Muy bien. Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos enlazados vía Zoom con el doctor Víctor García Toma, autor del libro La Constitución y el régimen económico en el Perú, que será presentado próximamente, no, la primera semana de abril. Muy buenos días, doctor García Toma. Muchísimas gracias por este enlace. Buenos días y el agradecimiento es mío por sus continuas gentilezas de invitarnos a exponer nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Y quién no lo ha leído, quién no lo ha escuchado en el Perú y en América Latina y por no decirlo también en el mundo? Usted es un reconocido jurista en nuestro país y qué honor para la plataforma Entérate con Leslie tenerlo a usted en vivo y darnos esta primicia de una importante publicación. Doctor García Toma, usted ha publicado este libro o la va a presentar recién la próxima semana y reza La Constitución y el régimen económico en el Perú. La Constitución es una palabra muchas veces mentada, pero también mediada. ¿Qué podría usted decirnos respecto a la Constitución y qué es lo que recoge en esta nueva contribución académica? Desde el punto de vista sustancial, la Constitución en primer lugar es un proyecto de vida en común, en la medida en que, por lo general, cuando el debate es democrático, el momento constituyente implica inicialmente una confrontación entre distintas opciones ideológicas que pugnan por incorporar sus principios y valores en ese texto. A este primer rasgo diferenciador desde el punto de vista de ideología se suma el de los actores en el mercado. En ese proceso constituyente, como es lógico, los inversionistas, los capitalistas, los dueños de los medios de producción intentarán abordar la Constitución para asegurar, como corresponde, derechos como la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de industria, la iniciativa privada, ¿no es cierto? El derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Pero también aparecerán los trabajadores que están insertos en el mercado, pero desde otra perspectiva, ofreciendo su fuerza de trabajo para la producción y generación de bienes y servicios. Y esos representantes de los trabajadores van a pugnar porque se reconozcan en nuestro texto fundamental derechos básicos como la remuneración mínima vital, la jornada ordinaria de trabajo, el derecho de vacaciones, la libertad sindical, etcétera. Y aparecerán también los consumidores y usuarios, quienes van a pretender que la Constitución, como corresponde, vele, ¿no es cierto?, porque los productos que se ofertan en el mercado tengan las propiedades que dicen tener, que sean productos de calidad, que no afecten a la salud y que además lleguen a las manos de los usuarios y los consumidores en base al precio justo, que es fruto del libre juego de la oferta y la demanda. A este primer escenario a este segundo escenario se va a sumar el tercero, que es la confrontación religiosa. Nosotros no la hemos tenido, pero en otros países la disputa entre chiitas y sunitas, entre católicos y hugonotes, la persecución a los agnósticos y a los ateos, evidentemente ha jugado un papel preponderante en la vida política. Muchas de las guerras europeas han tenido una raíz religiosa. Luego hay el tema étnico-cultural, que en países como el Perú, como Ecuador, como Bolivia, incluso ahora Chile, se ha convertido en y como corresponde, por supuesto, en un tema central. Y luego van a aparecer los grupos emergentes, los grupos minoritarios, los grupos ambientalistas, los grupos animalistas, los grupos feministas, los grupos LGTBI, que tratarán de incorporar sus expectativas, intereses y la inclusión de ciertas facultades en el marco de la Constitución. Entonces, en esa guerra de guerrillas, de intereses, finalmente, si el debate es democrático, vamos a conseguir que todas estas diferencias puedan centrarse en la función de determinados principios y valores, una determinada forma de gobierno, el reconocimiento de ciertos derechos y sobre todo la proyección de una sociedad en donde podamos alcanzar, por un lado, el bien común, sin desmedro al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, desde esa perspectiva, la Constitución es un estatuto, es Póliza de salvaguardia. una suerte de pacto. En segundo lugar, es
un estatuto de poder, porque nos va a indicar quién manda, cómo manda, para qué manda, por cuánto tiempo manda, e incluso hemos tenido reglas de exclusión anticipada. Lo hemos tenido con Castillo y con Vizcarra, a que han dejado el poder antes del periodo establecido, siguiendo el marco establecido en la Constitución. Luego, la Constitución es una póliza de salvaguarda de los derechos fundamentales. La Constitución no me da a mí la libertad. La Constitución me reconoce a ejercer mi derecho a la libertad. Me impone determinados procedimientos, determinados mecanismos para proteger esa libertad y le señala al Estado la responsabilidad de resguardar su defensa. Acción de Y por proteger. último, sí, exactamente. La Y por obligación. último, la Constitución es una suerte de Ujú. espejo cultural. Las constituciones, de alguna manera, expresan nuestro ADN, lo que somos, ¿no? Eh, Todos dirán, la Constitución del Perú se parece mucho a otras constituciones. Sí, claro, pero hay cosas que nos distinguen. Por ejemplo, el fenómeno de las comunidades campesinas y nativas. Por ejemplo, el fenómeno de las jurisdicciones de la justicia comunal. Por ejemplo, el hecho que el Tribunal Constitucional haya reconocido que la hoja de coca, ¿no? Es un patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entonces, el resumen de la Constitución es ese conjunto de cosas que nos permiten, por un lado, a través de la división de poderes, por el otro, a través del resguardo de los derechos fundamentales, pero en tercer lugar, a través de la dirección y la gerencia del Estado, el poder llegar, digamos, teniendo a la Constitución como una suerte de estrella polar, a la consecución de ciertos objetivos concretos: justicia, paz, desarrollo, bienestar. Por cierto, la Constitución, eh, no hay ese fenómeno de la Constitución metamorfosis, es decir, que por el solo hecho de que se dicta una nueva Constitución ya vamos a tener pues en todas nuestras casas agua, luz, vivienda, ¿no? Eso no existe, ¿no es cierto? Estos son normas programáticas que va a corresponder al Estado, va a responder y específicamente a los turnos, el poder plasmar que esa aspiración que establece la Constitución se consagre. Pero por el solo hecho de ponerlo en la Constitución, no es que se van a dar estas cosas que, por cierto, los pueblos con toda razón necesitan, requieren y exigen, ¿no? La Constitución es el marco normativo sobre el cual el Estado tiene que descansar la gestión pública, que va justamente a enraizar, materializar o cristalizar lo que usted bien ha acotado en esta intervención, el bien común. Pero el bien común desde la gestión pública traducida en servicios públicos, en valor público, en satisfacción de derechos. O sea, es distintas miradas, pero al fin y al cabo aterrizamos en el bien común, que es la justificación de la existencia de todo Estado. ¿No, doctor? Exacto, Leslie. Miren, la Constitución es un cartabón, una pauta, una guía, ¿no es cierto? Es, en todo caso, la carretera por el cual un gobierno debe transitar. Son las reglas de tránsito que se deben cumplir, pero ya depende del piloto. Ya depende del piloto si llegamos más rápido o menos rápido, si llegamos o no llegamos con seguridad, ¿no? Mm. Va a depender de sus habilidades, competencias, de sus sentidos de responsabilidad. Entonces, en el Perú, más que un problema constitucional, que pueden haber algunos defectos en la Constitución, tenemos un problema de gerencia, tenemos un problema de gobernabilidad, tenemos un problema de la mediocridad de nuestra representación y la mediocridad, digamos, de nuestra clase política, que no ha sabido estar a la altura de las expectativas e intereses de la población. Entonces, debemos centrarnos en mejorar nuestra gerencia, debemos auspiciar, tener, digamos, mejores técnicos y mejores líderes políticos para avanzar más rápido a la consecución del bien común. Doctor, esta publicación se presenta la primera semana de abril. ¿En dónde? Todavía no está definido, Lugar. probablemente lo hagamos en el Raúl Porras Barrenechea En del el Congreso de Congreso, la abogado, República. tenemos Sí, que sí. entonces, la publicación será No le estoy escuchando esta última parte. en el Colegio de Abogados de Lima.
Eh, Probablemente sea más bien en el Congreso de la República, En el- sí, en la sala Raúl Porras Barnechea, lo que era el antiguo Senado, ¿no? Muy bien, además calza por el título del libro, pues qué mejor que los congresistas llamados a seguir aprendiendo. Y en ese sentido, Entérate con Leslie le agradece la publicación del libro que se haya hecho a través de nuestro programa en parte, porque eso ayuda a fomentar una cultura de respeto por el derecho constitucional. Y no puedo dejar de preguntarle sobre el tema de la bicameralidad, doctor García Tomás, porque esa es una de las últimas reformas que viene haciendo el Congreso. La bicameralidad va a ayudar a tener una mejor representación en el Perú, porque hoy en día nuestra representación está en crisis, y por otro lado, si la bicameralidad también va a ayudar a hacer ese filtro que todos esperamos para tener mejores leyes, y también en cuanto a los procedimientos de elección. Hemos visto cómo ahora se genera el conflicto político entre el Poder Judicial y el Congreso, porque el Congreso inhabilita a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, el Judicial los regresa y ahora el Tribunal Constitucional tiene la última palabra para resolver este conflicto político entre ambos poderes del Estado. ¿Qué tiene usted que decir, doctor, respecto a la bicameralidad? Después de 30 años de aplicación del régimen unicameral en el Perú, podemos graficar esa experiencia con una sola palabra: fracaso. Y si usted quiere, dos: fracaso absoluto. En consecuencia, se hacía necesario el poder restablecer el bicameralismo, que ha sido parte de la tradición constitucional. Ahora bien, partiendo de un hecho indiscutible, el bicameralismo, desde el punto de vista, digamos, teórico, permite un grado mayor de reflexión, permite un grado mayor de control de la calidad legislativa, permite diversificar las tareas parlamentarias y permite mejorar la representación en la medida en que quienes vayan al Congreso de la República ya no representen intereses locales, sino que tengan una visión nacional que va acompañada de una simpatía y una adhesión nacional. Entonces ya no tendremos en el Senado, por ejemplo, legisladores que salen elegidos con 2.000 o 3.000 votos. Eso no es posible, ¿no? Y además es totalmente inconveniente. Pero el Parlamento por sí solo no ayuda. Necesitamos una profunda reforma del sistema electoral. Tenemos que redibujar las circunscripciones electorales a efectos de acercar al ciudadano y al representante, que esa sea una relación mucho más directa, fluida y cercana. Necesitamos suprimir el voto preferencial, que es un voto por auditor, digamos, a la lealtad y a la unidad y a la disciplina de las distintas bancadas, y que además es la fuente, ¿no es cierto?, de los grandes negociados parlamentarios. Alguien llegó a una lista y se salta del barco y se convierte pues en corsario, en pirata, ¿no es cierto?, en filibustero, ¿no? Es el representante solo de sus intereses personales, ¿no? Sin más ideología que el lucro, ¿no es cierto?, o el goce eh, pachangoso del poder. Entonces, eso tiene que acabar. Tenemos que dar una nueva ley de partidos que, en primer lugar, libere a estas organizaciones del yugo administrativista de la OMPE y el jurado. Tenemos que exigirles un grado mayor de democracia interna. Se hace inexorable que asuman la responsabilidad de los candidatos que presentan. Si en una lista un partido dice estos son mis candidatos, ellos tienen la primera responsabilidad de chequear que ahí no haya personas que hayan sido condenadas, que estén con procesos judiciales en curso, que hayan sido destituidos del aparato público, que personas que no tengan ninguna experiencia, que no tengan ningún atributo o más allá del dinero, porque eso es lo que sucede ahora, para postular. En consecuencia, el partido tiene que hacerse responsable de a quienes nos propone, ¿cierto?
y no le pueden ligar al ciudadano totalmente la responsabilidad de la mala elección. Pero es cierto también que hay una cuota que tiene que asumir el ciudadano, que debe entender que si bien el votar es un derecho, implica también una responsabilidad. Eh, Muchos creen que ir al proceso electoral es una quincana, un festival, se compran la tinca, juegan al bingo. No, el que va a una urna debe saber exactamente qué ideología tiene el partido y el candidato por el que vota, cuál es su visión de la sociedad, qué nos propone y sobre todo indagar por quién va a votar. Ujú. Entonces, si el si el ciudadano no hace su tarea, el sistema se cae. Porque finalmente, si la soberanía, la soberanía política de que recae en el ciudadano y el ciudadano no está a la altura de su responsabilidad, entonces el sistema no camina y es el primer responsable, ¿no es cierto?, de lo que estamos sufriendo. Lo que sucede, doctor García Toma, es que no se ha trabajado desde el Congreso de la República para poder insertar un acápite sobre deberes fundamentales. Hemos trabajado muchos años derechos humanos, hoy hablamos todo de derechos humanos, hay la transversalidad de derechos en todos los aspectos, pero de deberes no se habla nada, ¿no? Por eso es que también es responsabilidad no solo de la ciudadanía, sino también de los órganos encargados de motivar, de insertar estos cambios en nuestra Constitución. Yo recuerdo, y con esto cerramos la entrevista, yo recuerdo de la reforma constitucional que usted y yo participamos en el año 2001-2002, donde insertamos un acápite de deberes fundamentales, que era la primera vez que se iba a hacer un acápite tan desarrollado, donde se hablábamos sobre el valor del ciudadano de poder denunciar actos de corrupción, de poder amar a su patria, a los valores, a los símbolos patrios, entre otros. Sin embargo, eso no se ha desarrollado, doctor. Por eso es que estamos acostumbrándonos a votar por el mal menor, como si eso fuera lo que merece nuestro país. La ciudadanía implica tareas. La ciudadanía implica, como usted bien ha señalado, la realización de ciertos deberes. El deber tributario, ¿no es cierto? El deber de colaborar de manera decidida en la lucha contra la corrupción. Digamos, el primero que sabe y conoce dónde está la corrupción es el ciudadano común y corriente, porque a quien afectan es el ciudadano. Pero el ciudadano eh, es sordo, ciego, mudo y de alguna manera, ¿no es cierto?, con su abstención, Con con su su dinero. distancia, Uh o con su implícito apoyo colabora a que esto siga -huh. creciendo. Así es. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido a la plataforma Entérate con Leslie. Le deseamos muchos éxitos en la presentación de su libro y le pedimos que nos remita el lugar, el día y la hora para poder estar presente con usted en ese escenario. Y en cuanto lleguemos a Lima, me voy a permitir la licencia de alcanzarle un texto para que luego lo machetee. Muchísimas gracias, doctora. Ok. Muchas gracias también a usted, muy amable. Hasta luego.